Bueno, acá estamos, esta vez en Facultad de Psicología. Elisa quedó maravillada con lo lindo que está Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Y nuestro entrevistado ya aprovechó y nos hizo un pequeño paseo muy cortito en lo que nos llevó a recorrer desde la puerta y la escalinata hasta donde estamos ahora, que es el Instituto de Salud, que en realidad el nombre es Psicología de la Salud. Exactamente. Nuestro entrevistado es Eduardo Viera, es profesor de acá de Facultad de Psicología y tiene una especialización en catástrofes, que es también un poco el tema que nos convoca. Encontrando miradas va seguro con Ferson. Ferson, confianza en seguros. Bien, como les contaba, los pasados días hemos estado viviendo, situaciones bastante distintas a lo que estamos acostumbrados en cuanto a lo climático. Los medios ya nos han ilustrado bastante la situación y quedó todo el territorio nacional bastante conmocionado. Entonces decidimos pensar un poco cómo se trabaja, cómo se aborda, y sobre todo desde el tema de lo psicológico. Pensé en Eduardo, que sé que trabaja el tema, y acá estamos haciendo la nota. No sé, Elisa, ¿cómo te parece comenzar esta charla? No, primero que contaras un poquito más cuál es la formación que tiene Eduardo. ¿Por qué no nos cuenta él? Porque tiene tanta formación que nos vamos a perder. Eduardo, es una de las cosas que nos encanta, es que en realidad nuestros entrevistados se presenten como a ellos les gusta presentarse. No solo en la formación, sino en lo que quieras decir, cómo te presentarías tú para que sepan quién sos. Uh-huh. Y resumiendo y arrancando con la pregunta de cómo definirías tú lo que es una catástrofe. Pero presentate primero. Bueno, me presento. Yo te diría, si es como me gusta presentarme, sí. Soy Eduardo, una persona que nació en un barrio popular llamado La Teja, en Montevideo, y que esa fue mi primer gran formación. En realidad soy doctorado en barrio popular, porque esa sí fue una formación que no es institucional, pero que te forma en la vida. Desde ahí mis opciones lo de catástrofes es una especialización que iniciamos acá en facultad, 6 personas, y que cuando la iniciamos, en realidad era un curso virtual, es la Universidad Complutense de Madrid. Y entonces cuando la iniciamos acá nos dijeron: están ustedes locos, porque en Uruguay no pasa nada. ¿Para qué se forman en catástrofe? ¿No? En realidad es intervención psicosocial en catástrofes y violencia política. Y dijimos, habría que ver si en realidad acá no hay catástrofes, porque tal vez, y esta es una primera aclaración mientras vamos hablando de esto, habría que diferenciar la catástrofe puntual, que es esa que nos llama la atención y la que aparece en los medios de comunicación, de catástrofes que yo digo son endémicas, ¿no? Que están tan naturalizadas porque son todos los días, como la pobreza, como la gente que vive en un asentamiento y se muere de frío, de hambre, que no tiene trabajo, que no tiene cédula, que no son casi ciudadanos, que es una catástrofe. Pero es de todos los días, entonces esa no parece catástrofe. Entonces, como primera gran diferenciación. Pero bueno, esta especialización tenía diplomatura y especialización. No llegamos a terminar la diplomatura, que tuvimos que intervenir, porque empezaron las inundaciones, fue lo del tema de las inundaciones. Entonces ahí hubo una demanda, un pedido a la facultad. En este caso fue del Consejo de Educación Secundaria y de INAU, para ver qué podíamos hacer los psicólogos frente a eso. Y desde ahí fueron nuestras primeras intervenciones, y de ahí lamentablemente nos hemos parado en catástrofes diversas: inundaciones, incendio en la cárcel de Rocha, asesinato de 2 muchachos, los Rodrigos, en Aguada, tornados en Cerro Chato y Santa Clara, y podemos seguir. El listado es muy grande. ¿En qué año, para situarnos, en qué año empiezan, terminás esa... ¿La formación? Sí. ¿O cuándo tuvieron la chispa esos 6 de decir vamos a empezar a hacer esto? 2007, por ahí. No hace tanto. No. Uh-huh. No, e incluso aún se sigue peleando en la facultad como para que exista una formación específica en esto, ¿no? No la hay. Hay seminarios, cursos, pero no hay algo más concreto.
En la formación mía también, yo te diría, porque lo remarco porque vos me decías, Mariano, también lo que me gusta, en lo que me siento, y en realidad yo me considero psicólogo político latinoamericano. Porque me parece importante. ¿Cómo tengo que entender psicólogo político? Ahí va. La psicología política tiene una procedencia fuerte de Europa, fundamentalmente España, Inglaterra y Estados Unidos. Y en esa lógica, el psicólogo político es el que trabaja con los candidatos, con el comportamiento electoral, con todo este tipo de cosas. Por eso yo le pongo el adjetivo también latinoamericano. Primero porque es de acá y segundo porque no tiene ese enfoque. Partiendo de una base, lo político no es solo lo que hacen los políticos profesionales. Nosotros decimos algunos política de gestión de la vida. Entonces eso lo hacemos todo el tiempo nosotros. Y ya sea por acción o omisión estamos teniendo actitudes políticas que sostienen una forma de vivir, ¿no? Entonces está bueno pensar que lo que nos pasa no nos pasa porque algunos lo deciden, sino porque todos de alguna forma también vamos construyendo eso, tanto en lo bueno como en lo malo. En esa formación, yo tengo una maestría en estudios latinoamericanos y también la cuestión es pensarnos no solo como paisitos chiquitos, sino integrados en un continente. Nos ha costado demasiado tiempo decir somos latinoamericanos y en realidad cada vez más se ve que si no nos integramos, lo que le pasa al otro tarde o temprano también nos pasa a nosotros, y está bueno pensarnos desde ese lugar. Definición de catástrofe, no me olvides. Exacto. No, pero está gracias por todo eso, por todo ese preámbulo, porque de alguna manera nos vamos situando con quién estamos hablando. Uh-huh. ¿Ah? Digo, sí, por eso quería. Está bueno. La catástrofe, o sea, hay diversos también, como en todas cosas hay diversas formas de entenderlo de acuerdo al autor teórico, ¿no? Pero yo les diría que una de las cosas que ahora planteas un ratito es la gran cosa, la ruptura de la cotidianidad frente a una situación que podríamos decir es un evento natural o no natural, sino producido por el hombre. El caso famoso ahora, porque es casi un caso prototípico, el tornado de Dolores, pero también todas las inundaciones que están en el país, son en principio un evento natural. Algunos de nosotros cuestionamos toda esta lógica. Decimos que la catástrofe, el evento puede ser natural, la catástrofe siempre es social. Entre otras cosas, y uno lo podría hacer estadísticamente, si vemos en realidad la cantidad de afectados, vamos a ver que la gran mayoría ya son los vulnerados de siempre. Entonces ya ahí podríamos decir algo de esto hay que cuestionar. Cuando pasa, ¿se acuerdan el tsunami en Chile? Uh-huh. Yo estuve después, por alguna cosa por ahí, y uno veía la devastación de la ciudad, ¿no? Pero en esa devastación, que barcos quedaron en el medio de la ciudad, lo empujó, pero en esa devastación donde desaparecieron muchas casas, muchas muertes, uno de repente veía estructuras de edificios sin ningún tipo de problema, enhiestos, ¿no? Firmes. Entonces, la pregunta es ¿por qué? Claro, esos edificios tienen una construcción que va a resistir, pero en esos edificios van a habitar gente determinada, otra gente nunca va a acceder a esos lugares que van a poder resistir un terremoto, un tsunami, ¿no? Entonces ya tenemos una diferenciación de lo que vos podés acceder para defenderte de los eventos naturales. Entonces la catástrofe es social. Y en este caso también habría que preguntarse si ese evento natural no tiene mucho también de evento construido por el hombre y lo que ha generado que ciertos cambios climáticos, que algunos discuten si existe o no cambio climático, a mí me parece que hay cosas que lo prueban, ¿no? Como el calentamiento global, como la costa que cada vez se nos acerca más, y podríamos seguir, y estos efectos como las inundaciones. Pero si no pensamos que hay una cultura extractivista, que la naturaleza se considera como algo que hay que sacar cosas y no en realidad ajustar a que se pueda reproducir la vida, entonces decimos, bueno, ¿evento natural o evento producido por el hombre? Que la naturaleza, responde a esa lógica. Y hay una diferenciación importante, entre catástrofe y desastre. Que a veces se manejan en forma casi como igual, ¿no? Fue un desastre, fue una catástrofe. La catástrofe
implica esa ruptura de la vida cotidiana, pero la comunidad, aún afectada de todo lo demás, puede responder. El desastre ya no puede responder, porque se destruyen de alguna manera todas las instituciones posibles de dar una respuesta. Ejemplo, Haití. ¿Se acuerdan? Sí. En aquel momento Haití quedó totalmente destrozado. Aún así, yo hago otra aclaración. Si la gente de las comunidades, aún en la situación de Haití, no estuvieran allí dando la primera respuesta, muchas más vidas se perderían. Y creo que eso es la primera cosa que hay que hacerse cargo, para poder empezar a revertir esa lógica de la víctima. Nosotros decimos, es el sobreviviente que tuvo la capacidad de, con todo el dolor que pueda tener de frente a la situación, que sobrevivió al evento ese trágico, pero a la vez, en muchos casos, ayudaron a otros a que pudieran sobrevivir. Y si las comunidades no están, no hay forma de que sobreviviera un montón de gente, porque el resto de los voluntarios, los técnicos, llegamos después. Es la comunidad la primera que ayuda al vecino, le da la mano, lo saca o se acerca con una pequeña cosa que flota para sacar. Este tipo de cosas hay que hacerse cargo también. Entonces, catástrofe, desastre. Yo quería volver a eso cuando decías catástrofe, ruptura de la cotidianidad. Uh-huh. Para abrirlo un poquito más, y cuando decís eso, ¿qué tengo que entender yo como ruptura de la cotidianidad? Perfecto, me parece bárbaro. Ahí está bueno analizar los conceptos. Cotidiano es lo que nos pasa todos los días, lo que más o menos estamos habituados a vivir. Cotidiano es que yo me levante y más o menos cuando pise el piso, pise piso y no pise agua, por ejemplo. Cotidiano es que yo diga, bueno, ahora me toca llevar a los niños a la escuela y yo irme al trabajo. No puedo llevar a los niños a la escuela porque ya no hay escuela, la voló el viento. Y no puedo ir al trabajo porque en realidad el trabajo está cerrado porque hay alerta naranja. Y cotidiano es que yo pueda salir y conversar con mi vecina o mi vecino de al lado, pero mi vecina no está porque está en un refugio. Entonces, toda esa cuestión cotidiano es que yo a las 6 de la tarde mire la telenovela y no que ahora me estén pasando un informativo urgente para decirme que no podemos salir porque en realidad... Entonces, hay una alteración de tiempo, de espacio, de paisaje, de las cuestiones habituales que hacemos en el día a día. Eso es perfecto. Desde ahí, desde eso que está, rescato lo que dijiste, lo último que dijiste antes de esta definición que dijiste, responde al aporte que dé la comunidad. Uh-huh. Fue en una entrevista que le hicieron a una señora en Dolores, que a mí me emocionó muchísimo, porque ella dijo, Dolores tiene algo, en Dolores tenemos algo, la comunidad de Dolores tiene algo, que a pesar del dolor enorme que estamos viviendo, nos sentimos muy unidos, ¿sí? Uh-huh. Los habitantes de Dolores, ¿no? Hago referencia como diciendo, lo que acabas de decir, eso de que en la primera vuelta la comunidad esté fuerte, sí, hubo un testimonio justo de una mujer diciendo esto. ¿Cómo percibís tú que serían, desde el punto de vista psicológico, obviamente, ¿no?, las primeras necesidades que plantea una comunidad que vive una catástrofe? Sí, también pensando si la palabra es necesidad, que es algo que me quedé pensando después en el... Claro. Sí, no sé. ¿Cuál sería la palabra, verdad? Es que no sé, pensando si es, claro, si es necesidad o no. No sé, la palabra no sé si era la adecuada cuando formulamos la pregunta, entonces está bueno también traerlo porque es parte de la pregunta, si la palabra si la palabra no... Cuando yo digo necesidad, digo esa persona que está viviendo una catástrofe definida como la definiste tú. Cuando planteamos necesidad, digo, ¿qué es lo que espera? ¿Qué es lo que desde el psicólogo uno puede suponer o intuir o saber cuál es en el área psicológica lo que más afecta en primer término? ¿Qué? Lo que pasa es que tal vez en el primer término, como es tan impactante la situación, en realidad creo que se genera un estado de confusión tan grande que yo te diría que no está claro ni lo que se espera. Hay como demasiada sensación de desolación, sí de por qué a mí, porque parece que si bien vos podés ver que todo el resto le está pasando algo parecido, pero ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué se me voló? Somos autorreferentes siempre. ¿Por qué me pasó? Cuando en realidad además
tenemos un sentimiento en general todos los humanos que bueno, también nos hace sobrevivir, ¿no? Es a mí no me va a pasar. Los fumadores lo sabemos. Sí, a mí no me va a pasar. Entonces, es como, yo creo que el primer momento es de confusión, de una gran confusión, y también de un sentimiento de abandono del mundo casi, ¿no? Me abandonó la buena suerte, me abandonó Dios, me abandonó todo. Estoy solo frente a esta situación y no sé qué hacer. Pero por otro lado, a veces también se generan en estas situaciones sentimientos rápidos de culpa. ¿Qué no hice? ¿O qué hice mal? ¿Qué no hice en el sentido de repente, bueno, qué más tenía que haber hecho para ayudar a otro? Sí, ¿qué podría haber hecho? O qué podría haber hecho en la propia casa para que no se... ¿no? Entonces empiezan todos estos sentimientos que confunden bastante. Pero yo te diría, a ver, las primeras necesidades no son de un psicólogo, son necesidades organizativas básicas, ¿no? Entonces, son necesidades, y tomemos la palabra necesidades así, de materiales, de cosas que le permitan a esa persona sobrevivir de la forma más digna, porque ahí está también es así. En este momento, frente a las inundaciones, frente a los desplazamientos, frente al tornado, ¿cómo generar una vida digna? ¿Se entiende? Definime la dignidad. Viste que te está tocando todos los botones. Es difícil. ¿Sabes qué? En vida digna yo la manejo mucho desde esos saberes que nos hemos olvidado todos, que son los pueblos originarios de nuestro continente. Nuestros pueblos originarios, y por suerte la Constitución de Ecuador y un poco Bolivia manejan eso. Ellos hablan también de la vida buena, ¿no? En ese sentido de la dignidad es, entre otras cosas, de yo como ser humano, no condicionado por necesidades artificiales que me impiden ser lo que yo quiero ser, pero también es el vivir con el otro, el saber vivir con el otro, vida donde, por ejemplo, no sea lo central tener, sino ser, como decía Galeano, ¿no? Una vida digna es una vida donde yo puedo ser quien quiero ser y no donde yo puedo tener muchas cosas. Pero vida digna es en relación al otro, si no, no es tampoco digna. Y vida digna es sí tener todas las distintas cosas que garantizan la vida y la reproducción de la vida garantizadas. No, de hecho cuestionamos algunos cuando se habla de salud. Yo puedo decir, a ver, bueno, esta persona no tiene conflictos explícitos a nivel de lo psicológico, pero vive en un asentamiento, no tiene trabajo, come salteado, es una vida digna. Entonces eso no es salud. No hay, yo te diría que es casi asociable salud con vida digna, ¿no? Para mí son sinónimos. Sí, de hecho hay definiciones de salud novedosas que se atienen exactamente a eso. Exacto. Vamos a un pequeño corte y seguimos. Muy bien. Encontrando miradas. Un programa. Muchas miradas. Volvemos a nuestra charla con Eduardo Viera, profesor de Facultad de Psicología, especialización en catástrofe, ampliando bastante nuestra mirada, nuestra concepción acerca de todo esto que estamos viviendo. Antes de irnos, nos decía, capaz que la primera necesidad no es un psicólogo. Nos quedamos ahí. Y la charla sigue. Elisa. Bueno, yo diría que también fuera del micrófono lo estábamos conversando con Mariano y Eduardo, es cómo poder respaldar, cómo respalda la psicología dentro de los gobiernos departamentales. Y entonces, Eduardo, me gustaría que dieras la visión esa de cómo se está trabajando mucho mejor y en conjunto, y lo otro que dijiste, cómo es necesario muchas veces que alguien de afuera, que no está inmerso en toda esa vivencia, puede dar una mano, y cómo darla esa mano. No, sí, yo les contaba que en realidad, bueno, lamentablemente también hemos ido creando una cultura de la catástrofe y de la emergencia, pero que también es imprescindible. Entonces, desde aquel momento de las inundaciones,
se ha ido como instrumentando todo un plan organizativo a partir del Sistema Nacional de Emergencias, de los SECOED, o sea, los sistemas departamentales, donde se reproduce esa lógica de articulación de organizaciones estatales y no estatales, a efecto de decir, bueno, ¿cómo nos organizamos para dar una respuesta rápida, efectiva y organizada? Cada departamento varía en su capacitación, en su formación en esto, pero sí se han generado muchas instancias de capacitación en el mismo momento de las catástrofes, porque también en esos momentos se genera capacitación, y en otros momentos de calma, donde poder seguir pensando, bueno, cómo es lo más adecuado, cuáles son las respuestas adecuadas, y también entrar a compartir saberes, ¿no? Por ejemplo, desde la psicología, decir, bueno, ¿cuáles son las cosas que pueden aparecer? ¿Cuáles son las cosas que no hay que decir? ¿Cuáles son las cosas que no está bueno pensar que son patologías que se van a constituir? O sea, hay una serie de cosas que pueden ser mensajes tremendistas que lo que hacen es aumentar la confusión. Por eso yo decía que tal vez en un primer momento no hacen falta psicólogos, porque lo primero que hace falta es tratar de reconstituir lo mejor posible un espacio de vida. Y un espacio de vida significa un techo, por ejemplo, o un lugar habitable. Y el psicólogo no supongo, capaz que si sabe de construcción puede ayudar, pero que vaya como constructor, no como psicólogo. Además, en el caso de lo psicológico, que costó en un principio asumir que hay efectos psicológicos, ¿no? Ahora parece que está muy aceptado, natural, pero en otro momento no era así. Yo les voy a dar un ejemplo para que estas cosas se puedan ver. Una señora inundada, no importa de qué departamento, una vez nos decía, ¿sabe lo que pasa? Que todo lo material se repone el televisor, la heladera, el colchón, pero las cartas que me escribió mi mamá no las voy a reponer nunca más, y esas cartas las perdí. ¿Y sabe lo que me partió el corazón? Ver a mi hija llorando porque vio a su mascotita flotar muerta. Entonces, este tipo de cosas sí que afectan mucho. Ahora, esa afectación puede aparecer inmediata, pero puede aparecer a mediano y a largo plazo. Nosotros decimos, una intervención de los psicólogos puede estar pensándose de acá a 2 años, porque los efectos pueden aparecer en distintos momentos y pueden no aparecer ninguno. Yo un poco cuestiono, porque hay una cosa que se llama trastorno de estrés postraumático, que a veces como que estereotipa demasiado, ¿no? Frente a un trauma de este tipo va a producir una serie de síntomas. A veces puede pasar que sí todos, a veces puede pasar que algunos, y a veces puede pasar que ninguno. Eso depende de cada persona también. Lo que sí también decimos es, las reacciones que pueden aparecer son normales. Lo que es anormal es el evento. La reacción es normal. Si una persona está ansiosa, es normal. Si una persona está deprimida, es normal. Tiene que estar deprimida frente a estas situaciones, o puede estar deprimida. Si una persona está más violenta, es normal. Si duerme menos, normal, ¿no? Entonces, también quitar esa cosa de como de mayor carga de ansiedad. A ver, yo estoy así, entonces qué horrible. Los niños y las niñas que de repente ya hubieran superado la conducta de hacerse pichí en la cama y ahora vuelve a aparecer. Bueno, es normal, porque están expresando su ansiedad en ese momento de esta forma, y que de repente no la van a decir, y también está bien, hay tiempos para todo, porque una de las cosas que decimos es, no hay que ir a obligar a la gente a que hable de la situación, y en determinado momento, de hecho, la gente no quiere hablar, yo no quiero saber más nada de esto, no quiero acordarme de la situación. Entonces, tiempo. En otro momento, cuando si quiere hablar, hablamos. Si no, no. Como fundamentalmente yo creo que en esta intervención es respetar mucho al otro como sujeto, ¿sí? Y decir, bueno, te apoyo con mi saber, pero también respetando tu saber, porque además el saber fundamental es ahí, el de la comunidad que conoce el día a día. Sí, lo que te decía, lo que les decía es que en esto de las organizaciones departamentales que tienen la respuesta preparada, que hay equipos técnicos que están trabajando, igualmente lo que hablábamos es, pero igual son afectados, son gente que vive en esa comunidad y está afectada. Entonces sí, siempre, y ahí yo lo remarco
casi rotundamente, siempre es necesario un apoyo externo, porque ese otro que va a tener cierta distancia, ¿tá? Y que va a permitir otra mirada posible, otra percepción que se equilibra y que se comparte con la gente de la localidad. Eso sí. Sí, que no está inundada de haberlo vivido. Exacto. Mira qué frase usaste, qué palabra usaste. ¿Viste? Inundada. Exacto. Ay, me hiciste reír y me sacaste la... Bueno, eso también, ya la podemos tomar así para que no haya silencios en los medios de comunicación. Y el hacer reír, el sentido del humor, tal vez es una muy buena intervención en esta situación. Porque saben lo que pasa, y ustedes lo habrán vivido en situaciones de vida comunes. Hay algo que pasó feo, y en realidad después todos tenemos que tener cara todos de feo, de que está algo horrible. Y entonces el que se sonríe un poco es súper culpable. ¿Cómo te vas a reír en una situación así? Bueno, si hay posibilidad de reírse, eso es muy sanador. Entonces, no hay que estar en duelo continuo, hay que tratar de salir del duelo construyendo desde el optimismo también, ¿no? Desde el decir, bueno, la catástrofe fue horrible, me quitó un montón de cosas, pero también es una oportunidad para transformar cosas, para decir, a ver, en realidad, ¿cómo podría yo mejorar la casa? ¿Cómo podría hacerla más fuerte? A la vez, ¿cómo podríamos relacionarnos mejor entre los vecinos para organizar formas de prevenirnos frente a una nueva situación? Y así un montón de cosas más. Y sí, el reírse es una muy buena estrategia. No digo que se van a hacer reuniones ahora donde todos se junten y se rían, pero sí el sentido del humor es importante y no tiene que sentirse culpable quien pueda empezar a reírse. No, en Durazno había una señora que pasaba los 60, que a mí me maravilló porque en las carpas que estaban se había pintado de payaso, ¿sí? Adentro de todas esas carpas con cientos de gente, se había pintado toda de payaso y convocó a todos los niños que habían y empezó a jugar y logró que en menos de 5 minutos estuvieran un montón de gurises jugando, divirtiéndose y por un rato... Claro. Cambiamos el panorama. Claro, exacto. Y llenamos de energía. Exacto. Yo lo digo. Dale, sí, puedes decir lo que quieras. Porque a veces una de las primeras cosas que uno ve en estas situaciones es lo que se transmite. Ustedes saben que los medios de comunicación, fundamentalmente la imagen, es muy fuerte. ¿Sí? La canción, me horrorizó ver las notas acompañada de la canción adecuada. Exacto. Para que te duela más todavía. Exacto. Entonces, si vos ves eso, el ambiente de la canción, la cara de los periodistas, que parece que siempre están a punto de llorar, la forma de entrevistar al otro, hay como un pacto total de que tenemos que estar muy tristes, en duelo, y no podemos salirnos de ahí, porque si alguien hubiera salido en ese momento riéndose, es un pecador, ¿se entiende? Y ustedes vean que en realidad cuando hacen las entrevistas, el que aparezca llorando a ese le meto el micrófono enseguida, porque vende. Pero eso es bastante embromado para decir cómo empezar a salir, porque justamente hay que conectar con todos aquellos aspectos positivos que no los perdemos, porque en un momento puedo dar la sensación nos perdimos todos. No, tenemos un montón de cosas ahí adentro que justamente pueden apostar a la esperanza, a la esperanza activa, ¿no? Esperanza de cambiar cosas, de mejorar y de estar, de reconstruir la vida, pero con alegría. Hay que conectarse con la alegría. Bueno, creo que queríamos preguntar un poco qué herramientas hay entre vecinos como para contribuir. Me parece que está por ahí también un poco la respuesta. Lo otro que me quedé pensando es con respecto a, bueno, moverse de tu tierra. ¿No? Eso no apareció. Empezás a escuchar, bueno, la gente se inunda, ¿por qué viven ahí? ¿No? Y también impacta. El vecino quiere sentarse enfrente a su árbol. Exacto. Al lado de su vecino, a tomar mate frente en la rambla, en su costanera, en su arroyo, y también constituye una catástrofe, capaz que puede ser posterior, porque creo que también lo dijiste y estaba bueno rescatarlo. Después viene la segunda catástrofe, se va todo el mundo. Exacto. Todos los voluntariosos y el movimiento y demás en torno a todos los evacuados, los refugiados, quedan solos, se va todo el mundo. Esa es la segunda catástrofe, exactamente. No,
Pero incluso con hago trampa porque también me interesa y leo y muy bueno, no, pero importante. No, justo ayer hablábamos de esto, de lo que vos estás diciendo ahora, y otra vez tengo el recuerdo de una señora que nos decía, porque además los que intervenimos, yo no soy doctor, soy psicólogo, pero a veces todos los que intervenimos parece que somos todos doctores, ¿no? Entonces la señora me decía, doctor, ¿sabe lo que pasa? A mí me quieren dar otra vivienda ahora, me quieren sacar de ahí porque es cierto, yo estoy frente al río y siempre me inundo, pero me quieren poner en un lugar donde yo simplemente de frente voy a ver una pared. Me dicen que ya no voy a poder llevar mis gallinitas y no voy a poder conversar con la vecina tomando mate por el tejido, como me crié toda la vida. Entonces yo no quiero vivir ahí. Entonces, claro, ahí nos encontramos frente a un problema, ¿no? Porque es cierto que viviendo ahí a la vera del río, seguro se va a inundar. Ahora, además, de hecho, a veces la economía depende del río. Muchas familias pescan y viven de eso. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿No? Para no ponernos en un dilema. Ayer hablábamos con un grupo de gente y alguien planteaba, ¿y no será que también se pueden pensar lógicas constructivas distintas? En ese momento ponían el ejemplo de Aguas Dulces, por ejemplo, vieron que tienen las casas a la orilla del mar con palafitos. Sí. ¿No? Bueno, sí, los parafitos del sur de Chile. Exacto. Bueno, de donde los ves todos, que yo me quedé maravillado. A la orilla del arroyo Conventos, de donde yo vengo en Melo, hay casas que están estratégicamente construidas exactamente así. O sea, en todo caso yo no sé, porque yo no conozco mucho de estructuras constructivas, ¿no? Pero construir la lógica del territorio menos vulnerable con la gente. Porque si yo con mi buena voluntad de gobierno, de Estado, voy y le digo, la voy a poner acá, no estoy considerando a esa persona como un sujeto, la estoy considerando como un objeto. Te saco de este lugar y te pongo acá, y lo más posible, y ustedes lo deben saber, la persona al poco tiempo se va, vende eso por 3 pesos y vuelve al mismo lugar. Entonces no se gastó dinero gratuitamente y no se hizo nada eficaz. Ahí entonces podríamos decir que las decisiones, una vez más, deberían ser tomadas de acuerdo a las necesidades que la persona manifiesta y no a las que yo creo que la tiene. Sí, mira, acá en la facultad una de las cosas que trabajamos son las políticas públicas, ¿no? Estado, sociedad y políticas públicas. Entonces nosotros decimos, pensemos las políticas públicas. Hay políticas públicas con muy buena intención, pero si no se considera el sujeto en tanto lo que piensa, siente, cree, hace, vamos a estar gastando dinero a veces muy gratuitamente, porque el sujeto tiene sus necesidades, su historia, su creatividad y también su forma de pensar cómo quiere transformar su vida. Yo no puedo ir con mi buena intención, con lo que yo creo que debe ser su mejor vida, a transformarle la vida. Si el otro no se apropia de esa transformación, si el otro no la quiere, no la va a transformar. Sí, más bien se trataría de acompañar la transformación que él quiere tener. Exacto. Sí. Eduardo, un poco para redondear, ¿qué aporte, no desde la soberbia, sino desde eso que decías tú, de poder estar fuera de la catástrofe para poder apoyar, pensás que puede la Facultad de Psicología o el grupo que esté trabajando más fuerte en el tema apoyar a los psicólogos de las zonas de los gobiernos departamentales o apoyar? Eso se está haciendo, eso se puede ofrecer, eso depende más que los gobiernos departamentales lo soliciten, saben que pueden recurrir a estas herramientas. ¿Cómo se maneja o cómo están intentando hoy? Claro. No, mira, sí, por suerte en esta lógica de estar más organizados, pero a la vez insistir en que hay que generar acciones articuladas con los planteos del lugar, no decir nosotros desde acá definimos cuál es la estrategia y nos vamos y invadimos. Se ha construido toda una estrategia realmente de organización, ¿no? De poder decir, bueno, tratemos de aportar orden frente a una situación caótica. Entonces, las distintas instituciones también articulan su acción en determinado ámbito. En el caso de los psicólogos, en Dolores
específicamente, lo que se articuló es que la coordinadora de psicólogos, o sea, el gremio de psicólogos, se va a encargar de trabajar con los compañeros de allá, con los compañeros y las compañeras. Y en una lógica básicamente tal vez de decir, bueno, pensemos juntos estrategias de intervención, pero también estrategias de autocuidado. Porque una de las cosas que a veces falta es... ¿De autocuidado de quién? De los propios psicólogos. Claro. De los propios Claro. Es lo que falta muchas veces, o sea, cómo nos autocuidamos nosotros, ¿no? Porque también estamos afectados, o incluso también porque tenemos que trabajar mucho más. Y frente a unas cuestiones que son muy dolorosas, que sí te movilizan, que sí te generan tensión, ansiedad. Entonces, bueno, ¿cómo cuidarse? ¿No? Y ahí está también otra vez eso del de afuera. El de afuera puede aportar un poco más en esto, en este sentido de, bueno, a ver, está bien todo lo que estás haciendo, pero ¿cómo te está afectando a vos? ¿Cómo te cuidás vos? Ahora tendrías que parar y nosotros vamos y intervenimos acá. ¿Se entiende? Entonces, sí, eso es la estrategia. En el caso de la facultad, en esta lógica de organización, yo les comentaba que en principio la intervención primaria, coordinada con el sindicato de maestras y con ANEP, es trabajar con las escuelas y los niños y las niñas de las escuelas. No sabemos si secundaria va a ser también parte de... Cuando decimos trabajar, ¿trabajar cómo? Depende, o sea, yo te diría, eso es otra cosa que hay distintos libritos. Hay protocolos de intervención de lo que se debería hacer, paso 1, paso 2. El primer protocolo que tengo es conozcamos el lugar, veamos de qué se trata, qué cosas hay, cómo es la escuela, cómo son los niños, y desde ahí veamos qué es lo más pertinente. Es hacer un taller de pintura, es poner el payaso y ponernos todos a cantar, es hacer una reunión específica con las maestras y capacitarlas y pensar en la situación, cómo están ellas, porque ellas van a estar todos los días con los niños y las niñas. En cada lugar, me parece que lo primero es ver el lugar y saber qué, ¿no? Pero sí dar como un espacio donde lo primero sí yo te diría que es importante es normalizar conductas. O sea, esta cosa de decir, estas cosas que les están pasando son normales. El evento fue anormal. Entonces, y si hay niños que estaban rindiendo de una forma en la escuela y bajan su rendimiento, y sí, es normal, y veamos, y démonos tiempo, démonos tranquilidad. Y tal vez es pensar un poco, bueno, cómo estructurarnos desde la comprensión, ¿no? En esa lógica. Y no caer en generalizaciones. Otra anécdota. Y de medio de comunicación. En una intervención, en una inundación, con otra compañera estábamos en un canal haciendo una entrevista y nos avisan que lo que estábamos diciendo nosotros, lo que aparecía debajo, era exactamente lo contrario a lo que nosotros estábamos diciendo. Nosotros decíamos que algunos niños y niñas presentaban en sus dibujos cosas más, dibujos más marcados por lo negro, ¿no? Porque claro, les había cargado, pero no estábamos diciendo que todos los niños y niñas estaban presentando esa conducta, pero sí decía eso. La marquesina decía, qué conveniente. Porque vende, ¿se entiende? Entonces hay que tener mucho cuidado en esas cosas también, porque cada mensaje que estamos dando puede facilitar el salir del problema o incrementarlo. Sí. De ahí volvemos a eso, de las acciones políticas y qué efecto tienen las acciones de todos nosotros. Exacto. ¿En qué contribuyen, en qué no? Exacto. Incluso, miren, una de las cosas de las intervenciones que nosotros hacemos en general, primero es identificar actores significativos, que no necesariamente son los visibles, pero con esos actores significativos tratar de intervenir justamente en esto, en provocar la situación mejor para construir la paz, la calma y la reconstrucción de la vida cotidiana. Y fuertemente uno de los actores son las radios, para pensar qué mensaje estamos dando, y para que ese mensaje sea no optimista, sin sentido, romántico, sí, exacto, pero no el banal. otro, claro, pero no el otro, el de las generalizaciones, el de la alerta constante, el del poner al otro en una situación de dolor constante, porque justamente lo que tenemos que hacer es salir de eso. Y hay demasiados discursos generalizadores de cosas que no tienen nada que ver con la realidad, con lo que está pasando o con lo que va a pasar, porque eso es lo otro. La conducta anticipatoria
Y yo me imagino, cualquiera de las personas que han vivido estos eventos también, me imagino, no sé qué pasa, frente a una nueva situación donde empieza a aparecer el cielo nublado, ¿y qué va a pasar? ¿No? Se genera esa conducta anticipadora del miedo. Bueno, también ver cómo podemos trabajar con todo eso, ¿no? Cuánto le creemos a la información meteorológica, cómo la podemos mejorar, una serie de cosas que hagan a decir, bueno, somos vulnerables a eventos naturales que puedan pasar, pero también podemos fortalecernos mucho más para enfrentarlos de mejor manera. Eso es lo que era la última pregunta en sí, dentro de la psicología, de qué manera podríamos prevenir, sumado a, en psicología, y ya Mariano me hace como que tengo que terminar, en psicología, ¿qué sería tener un sentimiento de urgencia? Para la última pregunta me mató. Para redondear. ¿Sabes por qué? Porque pienso, estamos inundados, hubo alguien que se dañó, una herida profunda, el sentimiento de urgencia de un médico es ya hay que coser, hay que limpiar, para salvar esa vida. ¿Sí? En psicología, para cuidar esa mente y ese sentir, ¿a qué le llamo yo una situación de urgencia? En catástrofe, ¿no? Sí, siempre sí. Estamos hablando en catástrofe. ¿Sabes lo que pasa? Que hay un tema que yo en realidad estoy en contra de las separaciones de las personas en pedazos. No, por eso te dice así, claro. haciendo así. Claro. Elisa transmite de la mente, claro, y después el sentir y baja radio. todo por su espina y el tronco. Claro, no, pero de hecho fíjense que es natural decir salud mental. Sí, la decisión salud mental. Entonces uno dice, bueno, pero entonces que hay una salud mental, dental, de los ojos, de las orejas, y lamentablemente se maneja así. Digo, pues si en la salud uno va y dice, bueno, te toca este especialista, este otro. Yo creo que, a ver, por eso digo, la urgencia desde la psicología, yo te podría decir, bueno, la urgencia es la vida. Entonces, si está en peligro la vida, esa es la urgencia fundamental. Y entonces, no me importa separar la mental, psicológica, es la vida. Me encantó. Eduardo, un placer. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo tu tiempo y nos aceptás una entrevista dentro de un tiempito. Sí, claro. Para poder ver un poco cómo va evolucionando todo este post. Sí. Además con lo bien que me pagan esta entrevista, sí, no puedo. No, un gusto de verdad estar con ustedes. Bueno, igualmente, gracias. Encontrando miradas va seguro con Ferson. Ferson, confianza en seguros. Encontrando miradas. Un programa, muchas miradas.